Vamos a dar inicio a la unidad 3 de la asignatura Estructuras 1 y dentro de esta a la subunidad Solicitaciones. Vamos a subdividir este tema en 4 videos tutoriales, cuyos contenidos se detallan brevemente a continuación. En el primer video se tratará el concepto de solicitaciones. En el segundo nos vamos a referir a las tensiones normales que aparecen en una viga a flexión debido a una de las solicitaciones, cuál es el momento flector. En el tercer video se desarrollará un ejercicio práctico en forma detallada, explicitando su definición para cada una de las solicitaciones, sus unidades, signos y forma de graficar. Y finalmente, en el cuarto video, se resolverá otro ejercicio práctico perteneciente en este caso a la guía de solicitaciones, pero en forma más ligera y ágil que en el caso anterior. Vamos a comenzar entonces con el video número 1, donde se van a dar conceptos de solicitaciones. El tema que se va a desarrollar se referirá a la determinación de las solicitaciones de momento flector, esfuerzo de corte y esfuerzo normal, que se originan en una viga isostática sometida a un cierto estado de cargas exteriores. Para ellos, vamos a definir primero lo que se entiende por viga. Se denomina viga a un elemento estructural lineal que trabaja principalmente a flexión, donde la longitud es mucho mayor a sus otras dos dimensiones. Es decir, las dimensiones de la sección transversal H y B son mucho menores que su longitud, a la que se denomina luz. Las cargas aplicadas a una viga son principalmente perpendiculares a sus ejes, es decir, la carga P1, la carga Q2, P2, Q1 son perpendiculares al eje longitudinal de la viga. Las vigas suelen ser horizontales, aunque también las hay inclinadas y de eje curvo. Los materiales más comunes utilizados para la construcción de vigas son el hormigón armado, el acero a través de perfiles laminados y la madera, ya sea maciza o laminada. Aquí vemos una imagen de vigas simplemente apoyadas sobre estas grandes columnas. Son materializadas mediante piedras en un lugar de Inglaterra denominado Stonehenge, y se las muestra porque son una de las primeras construcciones megalíticas, es decir, hechas con piedras de gran porte, aproximadamente en el año 2500 a.C., más o menos en el inicio de la Edad de Bronce. Se sabe que estas vigas fueron transportadas alrededor de 25 kilómetros, aunque nadie supone cómo se pudo haber trasladado semejante mole y sobre todo elevarlas a donde se encuentran actualmente ubicadas. Vamos a repasar algunos conceptos antes de entrar de lleno en solicitaciones. Sea la viga de la figura simplemente apoyada y sometido a un estado de cargas de fuerzas activas P1, P2, que está inclinada, la carga Q, y a un estado de fuerzas reactivas RA, donde encontramos la componente horizontal y vertical, y RB. ¿Qué sabemos acerca de esa viga en este momento de la materia? Primero, que es una viga isostática, es decir, las reacciones las podemos determinar a través de las 3 ecuaciones que nos da la estática: sumatoria de momentos, sumatoria de fuerzas verticales y sumatoria de fuerzas horizontales igual a 0. Esto ya lo hemos visto en la unidad 1.3, equilibrio.
También sabemos que ese estado de cargas exteriores a la que se encuentra sometido lo podemos determinar a través de un análisis de carga, tema que también ya lo hemos visto en la materia. De esta manera tenemos un panorama completo de lo que ocurre por fuera de la viga, con las acciones y reacciones. Pero hasta ahora no sabemos acerca de lo que ocurre en el interior de la viga, es decir, cómo se reacomoda interiormente para hacer frente y resistir las acciones exteriores. Veamos qué pasaría si seccionamos la viga en la sección MM. Una sección cualquiera de la viga MM. ¿Qué pasaría si cortamos esta viga en esa sección? Lo que ocurriría, naturalmente, es que la viga perdería el equilibrio existente, pues ambos sectores, ya sea el de la izquierda o el de la derecha, quedarían descompensados por lo siguiente. Veamos. Si estamos considerando el sector que quedó a la izquierda de la sección de corte, vamos a ver que no hay nada que impida que este sector se desplace hacia la derecha por acción de la carga reactiva horizontal. También se podría desplazar hacia arriba, no hay nada que se le oponga, y hacia arriba porque en este caso la reacción en A vertical es superior al tramo de carga distribuida que queda a la izquierda de la sección MM. Pero además, debido a la acción de la reacción vertical, también rotaría este sector en el sentido de las agujas del reloj. Veamos qué pasa con el sector de la derecha. También se desplazaría hacia la izquierda, en este caso debido a la acción de la componente horizontal de P2. Pero también se podría desplazar hacia abajo, no hay nada que se lo impida, ya que la carga distribuida Q que está a la derecha de la sección MM es superior a la reacción vertical RB. Y finalmente también podría rotar en el sentido contrario a las agujas del reloj debido precisamente a la acción de las cargas activas. Ahora bien, para restablecer el equilibrio de ambas partes, se debería aplicar sobre las caras de la sección de corte MM fuerzas en sentido contrario. Por ejemplo, para que no se desplace horizontalmente, debería aplicarse una fuerza N que lo impida. Para que no se desplace en forma vertical, va a aparecer una carga denominada Q en sentido vertical. Y finalmente, para impedir la rotación en el sentido de las agujas del reloj, va a aparecer una fuerza en forma de momento denominada momento flector. Vamos a ver más adelante que estas tres fuerzas que aparecen internamente en la sección no son otra cosa que las resultantes del sector opuesto, es decir, del sector que se quitó del lado de la derecha. Lo mismo ocurre con el sector a la derecha de la sección de corte MM. Va a aparecer interiormente una fuerza perpendicular a la sección llamada N. ¿Por qué N? Porque es normal a la sección. Una fuerza tangencial llamada Q. Y finalmente, para que no rote en sentido contrario a las agujas del reloj, aparece un momento flector. De esta manera, con la aparición de las fuerzas internas, M, Q y N, en ambos casos, se logra nuevamente tener en equilibrio a la viga isostática. Entonces, ¿la conclusión cuál es? Que han aparecido internamente los tres esfuerzos característicos de cada sección de la viga, denominados esfuerzos internos o solicitaciones, que son la solicitación de momento flector,
la solicitación de esfuerzo de corte y la solicitación de esfuerzo normal. Hemos practicado el corte en una sección cualquiera MM, pero en realidad ese corte lo podríamos haber efectuado en cualquiera de las infinitas secciones en que puede dividirse una viga desde su apoyo inicial al apoyo final. Por lo tanto, en cada una de esas infinitas secciones habrá un valor de momento flector, de esfuerzo de corte y de esfuerzo normal igual o diferente al de las secciones contiguas. Entonces, esas variaciones en los valores de las solicitaciones lo podemos representar a través de lo que se llaman diagramas de solicitaciones. Estos diagramas son muy importantes porque, como están elaborados en una determinada escala, podemos determinar rápidamente para cualquier sector de la viga cuál es el valor de cualquiera de las tres solicitaciones. Actúan, por lo tanto, en la viga las fuerzas exteriores, ya sean activas y reactivas, así como también las fuerzas interiores a las que denominamos solicitaciones o esfuerzos internos. Es decir, las fuerzas exteriores, representadas por las cargas activas Q, P1, P2 en este caso, y las cargas exteriores reactivas, reacciones en A y en B. Y también internamente las fuerzas llamadas solicitaciones, momento flector, esfuerzo de corte y esfuerzo normal. Resumiendo lo antedicho, podemos decir que el cuerpo de la viga está formado por partículas muy pequeñas o moléculas, entre las cuales actúan fuerzas que se oponen a los cambios de forma del cuerpo cuando sobre él actúan fuerzas exteriores. Esas fuerzas intermoleculares son fuerzas internas que restablecen el equilibrio manteniendo la cohesión del material. Es decir, las fuerzas exteriores, ya sean las activas como las reactivas, son las que producen la salida del cuerpo del estado de reposo inicial, haciendo que el mismo comience a deformarse. Esas fuerzas exteriores están contrapuestas por fuerzas que aparecen en el interior del cuerpo de la viga, que son las llamadas solicitaciones o esfuerzos internos. En este caso, un esfuerzo interno vertical llamado esfuerzo de corte, esfuerzo normal y momento flector, que actuarán sobre la sección MN. Sobre la misma sección, pero considerando el tramo de la derecha, actuarán los mismos esfuerzos internos M, Q y N, pero en sentido contrario por el principio de acción y reacción. Estas fuerzas internas, M, Q y N, son por lo tanto las que restablecerán el equilibrio ante las fuerzas exteriores, activas y reactivas, a las cuales se encuentra sometida la viga. De esta manera, logramos que la viga se encuentre en completo equilibrio. Recordando que estas solicitaciones se encuentran en cualquier sección de la viga y se las puede representar para conformarlas a todas juntas en los que se llaman diagrama de solicitaciones que veremos en los próximos videos. Hasta aquí el video número 1.